Durante su mandato, Franco visitó Aragón en numerosas ocasiones. Su presencia llevaba a las calles a una multitud de ciudadanos que salían de sus casas para recibirlo con fervor. Una época en la que las libertades estaban muy limitadas y los ciudadanos no tenían mucha elección. Durante la larga época franquista, muchas veces se ha dicho, bueno, pues la dictadura, que todo fue por imposición. Bueno, realmente, aunque fuera de cara al escaparate, se hicieron 2 referéndums. Se pidió la opinión del pueblo español 2 veces a lo largo de todos estos años. Como nos podemos imaginar, estos referéndums eran muy sui generis. Uno fue en 1947, la ley de sucesión, era para refrendar por parte de los ciudadanos que el jefe del Estado iba a ser Franco y que además él iba a nombrar a quien le pareciera oportuno para los cargos correspondientes. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. Se votó finalmente en el mes de julio de 1947, resultando claramente vencedor por un porcentaje absolutamente desmesurado, tanto de participación como de votos sí. No en balde se había dejado claro que quien votara no o se abstuviera no solamente estaba en contra de España, sino que también estaba en contra de la religión católica, que precisamente el referéndum establecía que desde ese momento España se constituía en una nación católica, social y representativa en régimen de reino, es decir, que somos reino desde 1947 formalmente. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. Y la otra fue en 1966 para la Ley Orgánica del Estado, que introducía ciertos cambios. Aquí es donde se dividió, por lo menos desde el punto de vista institucional, lo que es la jefatura del Estado y lo que es la jefatura del Gobierno, como tenemos hoy en día, aunque se refrendó que sí, la jefatura del Estado lo ostentaba Francisco Franco y la presidencia del Gobierno lo ostentaba Francisco Franco. Before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Y en Zaragoza hay una curiosa anécdota a este respecto, y es que había un par de colegios electorales en el entonces Paseo del General Mola, y uno de ellos terminó antes el recuento sacando en sus resultados que había habido un 80% de votos favorables. El segundo colegio, cuando terminó el recuento, sacó sus resultados y resulta que había tenido el 90% de votos favorables. Pues inmediatamente el primer colegio retiraron la plantilla y poco después apareció una nueva en la que aparecía que habían sido hasta 95% de votos favorables. En realidad no se cuidaba nada, porque no había una campaña que planteara otra cosa. Los locales donde se votaba estaban llenos de retratos de Franco, pues pidiendo el voto. Se pedía un justificante de que ibas a votar. En el año 47, que fue el primero, pues incluso se sellaba la cartilla de racionamiento. Si no llevas la cartilla sellada es que no habías votado, y si no habías votado, a lo mejor tienes luego dificultades para conseguir productos de primera necesidad. Same as my father before him. El 20 de noviembre de 1975 muere el general Franco.
Se abre, por supuesto, pues un debate enorme de qué va a suceder a partir de ese momento. Había que hacer demasiadas cosas, había que desmantelar todo el entramado legislativo del franquismo. Aquello de atado y bien atado no era una frase hecha, es que era muy enrevesado. Y entonces el equipo de Suárez trabajó mucho. Pues bueno, pues Suárez en contra de lo que se había pensado, porque claro, venía de secretario general del movimiento, pero en cambio sí que dio un impulso muy grande a la democratización del país. Lo primero que hizo fue convocar elecciones. Las primeras elecciones democráticas después de la dictadura tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Antes de las elecciones del 15 de junio se había celebrado el referéndum para la reforma política, donde había que votar sí, no o abstención. Pero ese referéndum para la reforma política no se celebró en condiciones de libertad de expresión, seguían los partidos políticos prohibidos. Habla, pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guarde silencio. Habla, pueblo, habla, sí, no dejes que nadie decida por ti. Habla, pueblo, habla. Reforma política que fue la que permitió precisamente que a partir de enero y febrero del año siguiente, 1977, con las libertades políticas recién adquiridas, los primeros partidos políticos democráticos pudieran inscribirse en un registro que desde entonces y hasta las elecciones de junio de ese año fue como una floración de partidos políticos. Decenas y decenas de partidos políticos se registraron y concurrieron a unas elecciones. Se convocaron 2 meses antes, exactamente el 15 de abril del 77, y se estipuló que la campaña electoral debía durar 21 días. Hoy duran 15 días y nos parecen largas. Entonces, duraban 21 y parecían cortas, porque la opinión pública, los ciudadanos, no estaban familiarizados con las caras, con los nombres de muchos de los políticos que se iban a presentar. Hubo que hacer mucha pedagogía, no solamente respecto a la pluralidad de partidos e ideologías que confrontaban en esas primeras elecciones, sino incluso elementos tan rudimentarios como cómo se vota, qué significa votar, qué es una urna, qué son las papeletas. Viéndolo desde ahora, a veces es increíble que se pudiera legalizar el Partido Comunista en aquella Semana Santa del año 77, justo en las puertas de las elecciones, ¿no? Si no recuerdo mal, se hizo un Viernes Santo, aprovechando que la gente estaba pues, en las procesiones o para que no hubiese mucho revuelo. Feel like my soul has turned into steel. Y entonces pues allí estaban los demócratas cristianos, ahí estaban pues gente que creía más en Aragón, porque tenían una visión pues quizá más de aquí. Allí estaba el Partido Comunista, a quien todo el mundo creía que tenía mucha fuerza, porque tenía mucha presencia en la sociedad. Allí estaba el Partido Socialista Obrero Español, en quien casi nadie creía, porque eran más testimoniales. Y allí estaba la UCD, un partido que fundó Suárez y que terminó arrasándolo todo. También es verdad que tal como vino, luego desapareció. Unas elecciones que, por supuesto, supusieron un soplo de aire fresco a nivel político. Más del 70% de la población española no había conocido otra cosa que el franquismo. Cuando se puede votar por primera vez, lo que hay es fundamentalmente ilusión. Yo pienso a veces en aquel tiempo. Me gusta recordar la frase de Tuñón de Lara, de Manuel Tuñón de Lara, cuando dice que la Segunda República fue el tiempo de la gran ilusión. Pero yo pienso que también en aquellas primeras elecciones democráticas la ilusión era la misma. Había que inventar un país, había que inventar un mundo
Teníamos que poner en marcha una sociedad que había vivido aletargada, sometida, silenciada, y aquello era muy ilusionante.